Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy vamos a hablar de por qué Dios hizo el mal. Mira, ponte las pilas porque esta pregunta se la hacen muchas personas. Muchos están preguntando, bueno, ¿por qué Dios hizo el mal? ¿Y para qué Dios hizo el mal? Bueno, ya el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, nos lo va a explicar. Pero no sin antes presentarle a los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel, que están con nosotros dándonos todo el consejo de Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en ellos. Adelante, bendecido Miguel Daniel, ministro del Señor. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Brilla como marca el sol. Cuando brilla más que el sol, esta perita está completa. Grande es la divinidad del pueblo cuando lo permite. Cuando se encuentra de Dios, no va a oír ni escuchar. Bella cosa por mí. Que Dios te vino a hablar. ¿Quién vino a hablar? Dios. Hoy les voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no adorar a imágenes. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, día 7 sábado. El quinto, no tu padre tomar. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falta de temor. El no pudiera tocar por favor. Muchas gracias. Con usted le presento al gran ministro Simón Díaz. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo estás, hermosa amada iglesia del Señor? Brilla como marca el sol. A la que llaman que Jesús, tu Cristo está completo. Entonces la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Que haya cosas para mí que me dice que no hablar. Es la Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias. Esto es muy importante. Amén. Amado Padre. Feliz día. ¿Cómo se te la iglesia del Señor? Brilla como marca el sol. Cuando oramos que Jesús, tu espíritu está completo. Como Cristo es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a venir a escuchar. Vea cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Te voy a hablar Colosenses 3:25. Que comete justicia recibirá la justicia que comete porque no se le funcionará su presencia ministro de Miguel. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brilla como marca el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca que me dio terminado. Hoy voy a hablarle de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de persona. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Pérez. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a la más hermosa flor. Ella brilla cada día con la luz del Salvador. Esa es la amada Madre Iglesia del Señor. Muy importante lo que nos dice el Señor cada sábado. Por eso, como dice en Hebreo en el capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día de nuestra partida. Porque como el tiempo va pasando y nos vamos poniendo más ancianitos hasta que partimos con el Señor. Ese día se acerca todos los días. El día de estar con el Señor en su reino y en su amor. ¿Estamos nosotros hoy en el reino y en el amor de Dios? Yo recibo que sí. Muchos se preguntan por qué Dios hizo el mal. Otros dicen, ¿cómo Dios va a estar haciendo el mal? Dios no puede hacer el mal, Dios es bueno. Y entonces hay una controversia y un problema ahí grave. Una congruencia
entre las personas peleándose y todo lo demás. Simplemente por no comprender las cosas que son del cielo. Por eso yo doy gracias por Cristo Señor nuestro. Porque Él vino desde el cielo a presentarme a Dios. Él fue el que me hizo amigo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios que está en Cristo de Nazaret y que en la resurrección pasó a todos nosotros. ¿Está con nosotros el Espíritu Santo de Dios? Yo recibo que sí. Entonces ya Dios está con nosotros, que no estaba. ¿Y por qué no estaba? Bueno, porque esa conexión, ese conocimiento, esa reconciliación no vino sino a través de Cristo. Dios lo prefijó así. Por eso es que primero hizo el mal para que nosotros conozcamos el bien. O sea, si no hay mal, ¿cómo sabemos que las cosas son buenas o malas? Si no hay mal. O sea, ¿cómo conocemos el bien si no hay mal? Por eso hizo primero el primer Adán, el marido de Eva, el alma viviente. En él está la desobediencia, que es lo que la parte fundamental de por qué conocemos y creemos en este Dios. Si Adán nunca hubiese hecho el mal, jamás hubiéramos conocido a Dios. Esa es la verdad. Porque ¿quién se hubiera interesado en Dios si es que todo estaba perfecto? Todo estaba bien. Entonces cuando entró la desobediencia, entonces empezamos a conocer la diferencia entre el mal y el bien. Y en eso llegó Cristo. Dios se manifestó en carne. Dios mismo, el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que le hablaba a los profetas antes de Cristo de Nazaret. Entonces permaneció en ese cuerpo de Cristo de Nazaret para reconciliarnos con Dios. O sea que podamos entender las cosas que son del cielo. Porque no entendíamos ni siquiera las de la tierra. De hecho, por eso es que matan a Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que Cristo le hablaba en parábola. Y como no entendían lo que Cristo hablaba, matarle. ¿Ve? Fornicario, adúltero, matémosle. Y por eso le mataron. Ahora bien, en el principio, analicemos bien en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 4, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, como está el hombre sin conocer a Dios, desordenado y vacío. Dios se pasea, hace chispa de bien, ¿ve? Se pasea en esta tierra, haciendo chispa de bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pasaje bíblico simplemente está hablando del cuerpo. El cuerpo humano tiene un 70% de agua, es del barro, y Dios, según las Escrituras, dice que nos creó del polvo de la tierra. Y ese polvo de la tierra estaba desordenado y estaba vacío, sin Cristo Señor nuestro. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz se hizo. ¿Cómo llegó Cristo a nuestra vida? Como la luz. Pero ¿cómo fue que como se le apareció a Pablo, yendo camino a Damasco, un resplandor de luz del cielo? No, nosotros no se nos apareció por la luz del conocimiento. La luz del conocimiento. ¿Sí comprendemos? Ajá. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo, como está escrito en 2 Corintios 4:6. ¿Ve? Que el que dijo al principio, hágase la luz, es el mismo que resplandeció en el conocimiento de la gracia de Dios por medio de Cristo. Y esa luz está ahora en nosotros. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios
que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, se separa el deseo carnal de los frutos del Espíritu. Por eso ahora andamos más en lo espiritual que en lo terrenal. No podemos decir que no ha cambiado nada en nuestra vida. Algo ha cambiado. Y si usted cambió, por decir algo, usted era un borracho y ahora no lo es, fornicario, adúltero, y ahora no lo es, entonces resulta que cambió de las tinieblas, o sea, de la ignorancia a la luz. Y esto, por lo menos en nosotros, es por medio del conocimiento. O sea, que se está cumpliendo lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 26, donde está escrito que Dios envió a su Hijo, o sea, al cuerpo de Cristo, como sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, para bendecir las familias de la tierra. Y la bendición es que pasen del mal al bien. Entonces Dios hizo primeramente el mal para que ahora conozcamos y andemos por el bien. ¿Por qué? Porque el mal no le gusta a nadie, aunque lo hace. ¿Sí me explico? Cuando usted hace el mal, usted supuestamente no se da ni cuenta que hizo el mal, pero ya lo hizo. Pero como repercuta en Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas, cuando se devuelve ese mal no te gusta. Pero lo cierto es que ya nosotros lo hicimos, porque Dios es tan justo que nadie va a recibir nada que no se merezca. Por eso yo ahora estoy claro, o sea, yo estoy con mi frente en alto, sabiendo que todo lo que me acontece, que tengo que pagar conforme a mis hechos, sea lo que he hecho en esta vida o en las vidas anteriores. Pero ¿qué hago entonces? Empiezo a sembrar el bien, buscando que venga y llegue la bienaventuranza de David, que dice: bienaventurado el hombre que Dios no le vea conforme a sus hechos. Y todo el mal que quede atrás, viendo Dios que tengo un corazón dispuesto a querer cambiar, porque el mal que he hecho no es porque yo lo haya querido hacer, sino por la ignorancia que hay en mí. Entonces, en la infinita bondad y misericordia de Dios, ya no tenga que pagar más, sino que todo lo que empiezo a sembrar, empiezo a recoger automáticamente. No es que voy a ponerme la mano en la cabeza: ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Ya yo sé por qué me pasa. ¿Sí me estoy explicando? Y la amada, de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta luz, con este conocimiento que nos llega? Portarnos menos mal. ¿Por qué? Porque sabiendo que vamos a pagar conforme a nuestros hechos, ni que fuéramos muy brutos para no entender que terminamos haciendo el mal y vamos a recibir del mal que sembramos. Entonces ahí conocemos la diferencia entre el mal y el bien. Y cómo nos perjudica el seguir haciendo el mal. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que, ¿por qué Dios hizo el mal? Es el título de este estudio. Así es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, desde el 42 al 49, se van a gozar ahí cuando lo lean. ¿Ve? ¿Por qué? Porque te habla que primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Lo terrenal es el mal, lo espiritual es el bien. ¿Ve? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la carnita, muy bella, muy hermosa, por el favor de Dios, ¿verdad? Pero así también debemos traer la imagen del celestial. Esta es la imagen de Cristo. En el primer Adán conocemos el mal, que está en la genética. En el segundo Adán está el conocimiento, la diferencia, el bien del mal. Y hacer lo que más
conviene, o sea, separar la luz de las tinieblas. Recordemos lo que acabamos ahorita de hablar en el libro histórico de Hechos 3:26. No se les olvide eso. Dios envió a Cristo a bendecir las familias de la tierra. ¿Y cuál es la bendición? Que sea transformado del mal al bien. Esa es la bendición. Tú quieres que llegue esta bendición a tu casa, vive por ella. Cada uno en particular. No es que lo va a hacer el esposo y la esposa no, lo va a hacer la esposa y el esposo no, o los hijos no lo van a hacer y los padres sí. No, cada uno debe de hacerlo. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Qué va a terminar haciendo en tu hogar? Eso va a ser una bendición. Si están fundados sobre la roca. Puede llegar lo que llegue, las pruebas que sea, ese hogar se va a mantener. Pero si no, si hay una falla en un edificio, hay un pilar que no está sosteniendo como es, ese edificio, ¿qué le va a pasar? ¿Ah? Se derrumba, se cae. Por eso Cristo dice que la piedra, el fundamento, es Él, el conocimiento en Él. Si el hombre lo hace, la mujer lo hace, los hijos lo hacen, eso va a funcionar. Si no, simplemente sigan viviendo en la vida como vivieron los que estuvieron al lado de Noé. ¿Ven? ¿Qué pasó con todos los que estaban al lado de Noé? Llegó el momento de la destrucción y todos fueron destruidos. Nada más se salvaron 8. Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas. Eso fue todo lo que se salvó. Todo lo demás quedaron, la humanidad quedó destruida. Entonces ahorita hay mucha preocupación. Mira que Israel está con los palestinos en esa guerra. Esa guerra no es desde ahora. Esa guerra siempre la ha habido. ¿Pero para qué? El problema es que no se preguntan para qué, por qué está esa guerra, o cuál es la importancia de esas guerras. Dios lo que le está diciendo a ustedes, a todas las naciones, presten atención. Si yo escribí algo para ustedes, para algo era. Entonces nadie le para los 10 mandamientos de Dios. Y que si la guerra viene, y que si la tercera guerra mundial, las preocupaciones. ¿De qué vale preocuparte y no ocuparte? Si va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Cuántas personas estaban bailando? ¿Cuántas personas estaban bebiendo? ¿Cuántas personas simplemente estaban viviendo? Y llegó el terremoto, se abrió la tierra y se los tragó. Eso ocurre siempre. Siempre ha ocurrido. Pero es el fin. No es el fin. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y ahí quedó Abraham, quedó Lot. ¿Sí me explico? No nos preocupemos, ocupémonos de nuestra salvación. Porque todavía si se destruye la carne, no importa tanto como la destrucción del espíritu. ¿Sí me explico? Si se destruye la carne, Dios nos da otro cuerpo. Salimos de este cuerpo y entramos a otro. Pero ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Y volvemos a venir a esta tierra y el mal sigue sobreabundando más que el bien. ¿Hay más mal o hay más bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Y cómo podemos hacer entonces si desde que hace 2000 años atrás que llegó Cristo nos está diciendo que seamos transformados del mal al bien y todavía seguimos las mismas enseñanzas? ¿Sí me explico? Si seguimos las mismas enseñanzas, ¿por qué esto no ha funcionado? ¿Y por qué no ha funcionado? Por culpa de Dios, como decía el Papa, fue un fracaso de Cristo. No, en ninguna manera. Ellos ya dijeron y hicieron lo que tenían que hacer y hacer. El problema está en nosotros. En que, yo tengo el conocimiento, pero si no se lo transmito a mi esposa, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque mientras que yo le estoy enseñando algo y ella le enseña otra cosa, eso no va a funcionar. ¿Sí me explico? Por eso Dios es un Dios de familia.
Tenemos que llevar esto a nuestros hogares para que todos buscar que esto sea funcional. Mira, a ver, dale, qué está pasando, que es la guerra, que todo lo demás. Esa guerra no va a llegar a tu vida, ni a tocarte, ni nada, si no estás tú en los planes de Dios para que esa guerra te toque. Y Dios lo que desea de nosotros es un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A comprender que somos una dicotomía, que somos carne y que somos espíritu. Y que el mal que hacemos no deseamos hacerlo. Ah, pero ¿cómo hacemos? Dile, llámala ahí, Eloy, tiene el dinero. Llámala, por favor. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Ah? Por eso es muy importante que tú y yo comprendamos que sin esta gracia no hay salvación. No existe la salvación sin esta gracia. Es más, así está escrito: por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por gracia soy salvo. Por gracia. Si no conoces la gracia, ¿cómo llega tu salvación? Hermano, ¿para qué yo voy a misa todos los domingos? Pero es que eso no es la gracia. Porque en la gracia jamás, de los jamases, se rompe el pacto de Dios, que son los 10 mandamientos. Cristo cumple los 10 mandamientos, y entre los 10 mandamientos está honrar el día sábado para Dios, como honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí vamos entendiendo? No es como nosotros queramos, es como Dios ya lo estableció. No es que yo le voy a poner un punto o una coma, no es que ya están puestas los puntos y las comas. Usted va comprendiendo. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y es necesario recuperar el tiempo perdido. Y entonces, después que estamos bien avanzados, volvemos otra vez para atrás. Volvemos otra vez para atrás. No podemos seguir así. Sí me estoy explicando. Tenemos que ser agradecidos con Dios y conocer nuestra dicotomía. Es lo que Dios está haciendo hoy, desde el primer día hasta el día que ha de reposar, y los escogidos entrarán con Él en su reposo. Dice eso la Escritura, que los escogidos entrarán en el reposo del Señor. ¿Y cómo podemos saber si somos los escogidos? Porque muchos se presignan y muchos van a misa, muchos rezan y otros oran. ¿Sí me explico? Pero ¿serán todos escogidos? Ese es el asunto. Dios desde el principio agarró a un hombre para decir las cosas. No agarró ni a 3 ni a 2. No, de hecho cuando agarró a Moisés, es a Moisés, aunque hablara Aarón. ¿Ven? Cuando agarró a Pablo, era Pablo, después de Pedro. Cuando agarró a Pedro, Cristo de Nazaret, era Pedro, y junto con los otros 11. Hoy el Señor nos está hablando muy claro y todavía dudamos. ¿Será o no será? ¿Será este el Evangelio o será también una falsa doctrina? Yo me autoanalizo y analizo este Evangelio y digo, ¿yo estoy predicando un Evangelio mío o el Evangelio de Dios? Es de Dios, porque Pablo dice en Romanos 1:1 que el Evangelio que él predica es el Evangelio de Dios, no según Pablo, en primer lugar. Y yo lo único que hago es imitar a Pablo, nada más, y ser imitador de Pablo. Pablo es imitador de Cristo. Cristo nos enseña que el Espíritu Santo de Dios que estaba en él lo hacía cumplir los 10 mandamientos cuando estuvo según la carne, y que lo matan, lo sacrifican simplemente porque no cumplió los mandamientos de Moisés, sino los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué tenemos que cumplir nosotros para estar en gracia? Los mandamientos de Moisés en ninguna manera, sino los 10 mandamientos de Dios. Y es lo único que yo enseño.
que debemos de cumplir los 10 mandamientos de Dios y alejarnos de las preocupaciones. El teléfono me va a reventar. Bendecido la Tercera Guerra Mundial, bendecido esta, pero mija, ok, imagínate tú que va a caer una bomba exactamente donde tú estás. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Ah? Haber cumplido los 10 mandamientos. El hombre joven se le acercó al Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar y tener la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Ah? Vende tu bien y sigue. No, antes de eso es para ser perfecto. ¿Qué le dijo el Señor? Cumple los 10 mandamientos. Y si quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y sígueme. Eso es todo. ¿Qué enseñamos acá? Eso es todo. Por eso este evangelio no es mío, sino del que me envió. Si nosotros cumplimos lo que está escrito en Éxodo capítulo 20, del 1 hasta el 17, ahí están los 10 mandamientos. El ministro Miguel Daniel todos los sábados nos deleita con el Espíritu Santo de Dios en él, con los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Hasta en ruso se lo dice. ¿Ah? ¿Es maravilloso, sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Cumplir los 10 mandamientos. Ahora bien, para muchos es difícil y a otros les parece imposible hacer el bien. Y aún a Pablo mencionó que el mal estaba en él, pero gracias a la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, mataba aquel mal que lo entristecía. Como está escrito en Romanos capítulo 7, 15 al 25. Analicemos bien esto para que no nos quedemos en la parte donde decimos: ah, viste que el mal está en mí y no es culpa mía. Porque siempre buscamos es una excusa para decir, lo hice, pero fue sin culpa. Y entonces ya Cristo nos perdonó, pero ¿para qué es el perdón? El perdón es para que no lo sigamos haciendo. ¿Me entiendes? Ya te perdoné, dice Cristo. Entonces lo vamos a seguir haciendo. Porque si ya te perdoné eso, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? No, el Señor dice que me perdonéis 70 veces 7. Ahí lo vas a seguir haciendo. Porque 70 veces 7 tenéis que pagar conforme a tus hechos. Porque resulta que Cristo perdonó ciertamente a los fariseos y a los saduceos y los gentiles que lo llevaron a la cruz. Pero ellos no tuvieron que pagar conforme a sus hechos. Dios les perdonó la vida, pero no el hecho que hayan entregado a su hijo. Hasta el día de hoy están pagando. O no se rompió el velo, o no después se destruyó el templo, o después no llegaron los romanos y agarraron, invadieron a Jerusalén y destruyeron la ciudad. Y eso no fue a causa de que tienen que pagar conforme a sus hechos. Ellos destruyeron a Cristo y Dios les mandó destrucción a ellos. Y hasta el día de hoy están en guerra y están pagando todo lo que tienen que pagar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si tenemos algo que pagar, ok, con la frente en alto. Pero debemos de seguirlo haciendo. ¿Y la ley de Moisés nos va a salvar? Como no ha salvado a Israel, tampoco nos va a salvar a nosotros. Para que sean salvos tienen que conocer a Cristo, tanto Palestina como Israel. Y entonces habría, si conocieran a Cristo, o sea, el Dios Hijo, la manifestación de Dios en la carne, si conocieran eso, no quisieran destruir al otro, porque Cristo es la bondad y la misericordia de Dios. Cristo es la demostración de amor más grande que Dios ha hecho con la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, Cristo es la representación del perdón, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, de la tolerancia, del amor. Ese es Cristo.
O sea, Dios se manifestó en carne y padeció todo y sufrió todo para que nosotros entendamos que Él ya entiende lo que nosotros sufrimos. Por eso, el que tiene a Cristo se reconcilia con Dios. Por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Yo, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 15 al 25, yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena, la ley de Dios. De manera que no soy yo el que lo hace, es el mal que está en mí. Yo sé que en mí, vieja naturaleza, no hay nada bueno. Nosotros también lo entendemos. Pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el mal que vive en mí. Esto es, en mi carne. En todas las carnes del mundo, en todos los seres humanos, hay unos deseos engañosos. Hemos hablado de ellos en otros estudios, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 16 al 25. La carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen, están en guerra entre sí. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? La ira, la contienda, la libertad, la decepción, herejía, hechicería, borrachera. Fíjate. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades y pare ustedes de contar. Esos deseos están ¿dónde? En la carne. Y los frutos del Espíritu son bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza. Y el único que hace cosas buenas es el Espíritu de Dios. Por eso podemos entender que Dios está en vosotros. Así que Dios, en su infinita bondad y misericordia, agarró y creó unas escrituras, como está escrito en 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura que es inspirada por Dios, inspirada, o sea que tiene una palabra que Dios la puso para que se llevara a cabo. Toda escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, el que le interesa las cosas de Dios, sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Usted va comprendiendo? O sea, que por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras, tanto las antiguas como las nuevas. O sea, el viejo pacto y el nuevo pacto, estudiarlo para comprender el mal y el bien, para comprender la carne y el espíritu. Así que dice, sigo en Romanos, en el capítulo 7, del 15 al 25, voy por el 21. Así que queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley: el mal vive en mí. En mi interior quiero obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del mal. Esta ley está en mí.
en mí esta ley en guerra contra mi mente y me tiene cautivo, dice el amado apóstol Pablo. Qué triste es el estado en que me encuentro, o sea, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta esclavitud, de esta mortal naturaleza del mal? Que el mal está en nosotros. Cuando Dios hizo el primer Adán, lo preparó en la carne, le puso toda esa desobediencia. Desde allá traemos la misma genética. Tienes todos. Primero es la carne y luego el espíritu. El espíritu llega a través del conocimiento. ¿Ve? Así que gracias doy a Dios por Cristo, porque por medio de Él lo he logrado. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero con mi naturaleza humana a la ley del mal, los 10 mandamientos. Cuando usted analiza los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Y es la ley que está contra el mal. Hay 5 mandamientos que son, 4 mandamientos que son para el espíritu y 6 mandamientos que son para la carne. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es para el espíritu. Es un recuerdo al espíritu. Ponte las pilas, espíritu. ¿Ven? El segundo es: no te inclinarás delante de ninguna imagen, porque yo solamente soy el Señor tu Dios. El tercero es: no tomarás esta palabra de Dios en vano. El cuarto es: santifica el día sábado. No lo olvides. El quinto, que es para la carne: honra a tu padre y a tu madre. El sexto, que es para la carne: no cometerás homicidio. El séptimo, que es para la carne: no cometerás adulterio. El octavo, que es para la carne: no robarás. El noveno, que es para la carne: no levantarás falso testimonio. Y el décimo, que es para la carne: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sí vamos comprendiendo? Si nosotros activamos estos 10 mandamientos en nosotros, vivimos por el espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la mente y el corazón tienen dominio sobre el mal, hasta que el mal desaparezca en vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿No quieren eso para sus hijos? Como está escrito en Romanos 8:1. Así que a los que están unidos en Cristo, ya no les espera ninguna condenación. Si usted está en Cristo, ¿le espera condenación? En ninguna manera. Pero tenemos que estar claros que estar en Cristo es cumplir los 10 mandamientos. Si no lo cumplimos, ¿cómo podemos pensar que estamos en Cristo? Eso es como que se presigna para salir a robar. ¿Lo entendemos? Porque el poder vivificador del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del mal, y como resultado me libró de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del mal, condenó el mal en su carne, para que la justicia de la ley espiritual se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Mira qué maravilloso es esto, Dios mío. ¿Cómo podemos matar los deseos de la carne? No alimentándolos. Si una persona ve una película pornográfica, se le va a activar la lascivia, porque está alimentando la mente. Y si ve una película de terror y es débil según su carne, le da miedo, está alimentando la hechicería. Si está pendiente de las cosas de brujería, está alimentando la hechicería. Si está pendiente de, todo lo que tenga que ver con la carne, ya ustedes saben que la estás alimentando. Si estás pendiente de la Biblia, leyendo, orando, hablando de las cosas del Señor,
entonces estás alimentando al espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso, cuando estamos alimentando constantemente al espíritu, por eso es muy importante el cuaderno, el bolígrafo y la Biblia. Usted tiene que transcribir, poner el título, la cita bíblica y transcribir de la Biblia al cuaderno. ¿Y qué va a tener usted? Un librito. ¿Quién se lo dio? El ángel del librito. ¿Ve? Y usted va a tener su librito y ese libro le sirve solamente a usted. No, a sus familiares y amigos le va a servir ese librito. Así que ¿cómo podemos matar los deseos de la carne? No alimentándolos, condenándolos hasta el día de nuestra separación, cuando la carne y el espíritu se separen. Porque es importante saber que lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual. Y como el agua y el aceite no se mezclan, están juntos, pero no se pueden mezclar. Ustedes han visto freidoras de agua y aceite, pero el aceite no se mezcla con el agua. Así es el mal y el bien. Así es las tinieblas y la luz. ¿Ves? Están ahí, pero no se pueden mezclar. ¿Por dónde andas tú? Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del mal, porque no lo alimentas. ¿Ves? Si Cristo está en vosotros, vas a estar pendiente de lo espiritual. Y si tú estás pendiente de lo espiritual, entonces el mal que está en ti está muerto, porque no lo estás alimentando, y lo que no se alimenta se destruye. ¿Sí me explico? Si tienes una matica y no le echas agua, ¿qué va a pasar con ella? Se va a secar. De la misma manera, no se le debe dar alimento a la carne, no se le debe dar alimento, para que no haya mala interpretación, porque sé que unos me entendieron de inmediato, pero otros no. Entonces no se le debe dar alimento a los deseos de la carne. Mas el espíritu vive a causa de la justicia, o sea, vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Y el que agrada a Dios automáticamente agrada a los hombres, porque el que agrada a Dios, ¿qué mal hace? Aunque hay algunos que se molestan hasta del bien que hace. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, como si nunca fuéramos a morir. Porque vivimos conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estos son qué? Amén, lo recibo. Ahora bien, Dios está haciendo esto hoy en nosotros, pues está haciendo un nuevo hombre creado en la voluntad de Dios a imagen y semejanza de su Hijo amado, Cristo bendito. Como está escrito, segunda carta a los Corintios 4, 6. Porque Dios, ¿quién? Que mandó al principio que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo bendito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Cuál es el fin de esta cosa? Dios nos ha levantado de los muertos, nos ha dado vida nueva, nos ha llenado de su Espíritu Santo y ha hecho de nosotros una nueva criatura en Cristo bendito Señor nuestro. Hablo con los que son espirituales, los que no santifican los deseos de su carne, los que son ordenados para vida eterna.
Los que no santifican los deseos de su carne tendrán problemas, mas los otros son ordenados para vida eterna. Pues si había prometido y hoy ha cumplido un nuevo pacto, donde ha puesto sus leyes espirituales en nuestras mentes y escrito en nuestros corazones, para levantar a esta nueva criatura creado en Cristo nuestro Señor. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 21 al 29. Y a vosotros, también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ojo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Oído, amada, a todos los hermanos en cualquier parte del mundo. Muy importante este pedacito aquí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en todo lo que refiere Pablo a la fe, el amado apóstol Pablo, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ha sido manifestado a sus santos. Ojo aquí, a quien Dios, ¿quién? Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no es formado en la humanidad, aquí no hay esperanza. Y en los que Cristo esté formado, son los que van a heredar la tierra según el Salmo 37, versículos 22 y 23. Pues los benditos de Dios heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Usted va comprendiendo la importancia de obedecer el Evangelio a cabalidad, lo que Él nos está mandando. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, con una finalidad, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Cuál es la perfección? Bendecida. Para ser perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Para ser perfecto. Guarda los mandamientos. Seguir aquí. Mira, ahorita lo dijimos al contrario. Ahorita dijimos primero para ser perfecto y después dijimos para la vida eterna. Para entrar a la vida eterna necesito cumplir los 10 mandamientos. Para ser perfecto debo cumplir sedaca, la justicia social. ¿Ve? Eso es para ser perfecto. Imagínate tú cumpliendo los 10 mandamientos y no olvidarte de los mandamientos de Dios en Cristo Señor nuestro, que es Hechos capítulo 20, versículo 35 y Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Ve? Ese es sedaca. Ese, junto con los 10 mandamientos, estamos hechos. Eso hay que hacerlo. Para ser perfecto, ¿qué tenemos que hacer?
Vende todo lo que tiene y da de comer a los pobres. Sedaca. Justicia social. Por lo cual clamamos, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o sea, del Dios viviente, la cual actúa poderosamente en mí, como está escrito en Efesios 2:10. Porque somos, hoy puedo decir que somos hechura suya, creados en Cristo, bendito para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, por lo cual clamamos, Abba Padre. Cumpliendo lo dicho con el Señor nuestro Dios, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir, por lo cual clamamos, Abba Padre. Mete eso. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Y como está escrito en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que estén puestos para generosidad y no de exigencia nuestra. Ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. De mi Dios la bendición, de tenernos siempre unidos, de Cristo la salvación de todos los escogidos. Seamos llama flamante que va delante del hombre, alumbrando su camino para que siga adelante. Iluminados por Dios, en el nombre de mi Cristo, hoy sigo oyendo su voz en el lugar del Dios bendito, por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillamos, se te activan seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillan más que el sol, tu espíritu está completo. Entras a la dimensión del pleno conocimiento. conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor,
es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, Se necesita una poca de gracia, una copa de gracia. mucha alegría, y arriba, pa, 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 pa. Ay, arriba, por ti querer, por ti querer, por ti querer. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida, para que en ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera. Y no dé muchos regalos.
bendición? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria del Dios Todopoderoso y Eterno, amén, lo recibo. Prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor nuestro Dios, limpios, puros, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de arruga. Y recibo en el amor de Dios que la llama flamante del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama de luz que alumbra a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles con todos ustedes, los amo, amadas, gracias y paz. Recuerden que vamos a estar activos también por nuestro canal. Recuérdenlo para que den, ¿cómo es que se dice, Miguelito? Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Amén. Abba Padre.